Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jackie y hoy les traigo este fondo cuadrado tejido con papel. Queda muy bonito para cuando tengan que tejer sus canastas con fondo rectangular o cuadrado. Así que quédate a ver este video para que puedas ver el paso a paso. Bueno, antes que nada, antes de comenzar, muchas gracias por ver este video. Como se mencionaba al principio, lo que vamos a aprender a hacer hoy, es aprender a hacer una base rectangular o cuadrada, ¿no? Para cuando tengamos que tejer nuestras bases de las canastas. Vamos a aprender eso. Básicamente es un video más corto, pero es instructivo, ¿no? Espero que les sirva a todos y que los tips que tengo para poder tejer esta base les pueda ayudar. Como pueden ver, tengo una base de madera y en esta base yo he dibujado una cuadrícula, ¿sí? Los cuadraditos son de 2 por 2 centímetros. Acuérdense ustedes que cada palito va cada 2 centímetros, por eso he dibujado esta cuadrícula así. Ustedes pueden utilizar también una base de madera o una base de cartón, ¿sí? Pueden dibujar la cuadrícula y esto les va a servir para poder tejer las bases cuadrada o rectangular. Como vieron en la publicación, yo hice estos palitos de este color. Así que, lo que ustedes van a poder, si quieren repetir este color, yo usé esta marca, ¿sí? De Quad, y el color es ultramar, ¿no? Así que si ustedes quieren repetir este color, es este, ¿no? También si es la primera vez que ustedes ven mi video o algunos de ustedes, les dejo aquí arribita, por acá arriba, les dejo cómo yo hice que los palitos queden suaves y flexibles para poder tejer. Así que sin más que decir, vamos a comenzar este video de cómo hacer esta base. Yo tengo acá mi cartón, así que, mi molde, ¿no? De cartón. Y yo voy a acercar un poquito a la cámara para que ustedes puedan observar. Si ustedes ven, si nosotros ponemos nuestro cartón o nuestro molde en una de las puntas, que básicamente acá irían los palitos, ¿no? En cada línea que tenemos vertical irían nuestros palitos. Pero si ustedes notan, tenemos acá la línea, pero acá la punta de la canasta. Así que no nos combina, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es ponerlo un poquitito para acá. Vamos a desviarla, ¿no? A la canasta y que nos queden de esta manera, ¿no? Porque acá vamos a poner doble palito y luego sí, un palito en cada línea. Ustedes también pueden hacerlo doble palito en cada línea, ¿no? Después eso es a gusto de ustedes, pero yo lo voy a hacer de uno solo y en las puntas voy a poner doble palito. Como ustedes pueden ver, yo bajé para abajo y hice una marquita donde quiero empezar a pegar los dos palitos. Así que acá irían los dos palitos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, y luego sí, de a un palito vamos a ir colocando. Pero ustedes, como verán, voy a colocar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver bien ahí. Sí, damos vuelta a la caja y medimos el largo de nuestra base. Como pueden ver, queda muy cortito para de luego subir el palito para arriba. Esto es lo que vendría a ser lo del tejido, ¿no? Hasta acá llegaría nuestro tejido. Empezamos acá y terminamos, pero nos queda muy cortito, así que lo que vamos a hacer es colocar doble palito. Yo voy a colocar doble palito. ¿En qué sentido? Voy a conectar uno con el otro y esta conexión nos va a quedar en el medio. Entonces yo voy a acercar la cámara. Ustedes van a ver que tiene más largo el palito para subirlo para arriba y poder tejer. Así que lo que vamos a hacer es eso. Vamos a conectar los palitos, ¿sí? Vamos a usar, y esta conexión nos va a quedar en el medio del tejido de base. Así que yo voy a pasar a conectar todos los palitos y luego empezamos el tejido. Yo ya acá he pegado los palitos, como ustedes pueden notar. Acá tenemos los palitos ya unidos y pegados. Así que lo que vamos a pasar a hacer es
ponerlos derechitos, ¿sí? Y vamos a medir, ¿sí? Acuérdense que queremos que la caja no quede a la mitad. Yo voy a correr un poquitito la cámara, ahí. Y vamos a ponerlo, a ver en qué altura más o menos queremos comenzar el tejido y calcularle que esto nos quede, estas uniones, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, estas uniones que nos quede en el medio. Así que yo ahora voy a pasar a pegar estos palitos y ustedes van a ir viendo cómo lo hago. Yo utilizo cinta de papel o cinta de carpintero también, o tiene otros nombres. Yo lo conozco por cinta de papel, que es la que cuando pegamos estropea menos los palitos cuando tenemos que despegar la cinta, ¿no? Así que yo voy a pasar a pegar y bueno, ustedes van viendo cómo lo voy haciendo. Bueno, como pueden ver ya he pegado los palitos. Bueno, ustedes siempre, como vimos recién, fíjense de que las uniones de los palitos estén justo en el medio del tejido de nuestra base cuadrada, ¿no? O rectangular, lo que vayan a tejer ustedes. Asegúrenlo bien, le pueden poner más cantidad de cinta, ustedes van viendo su comodidad. ¿Por qué tenemos acá doble palito? Ustedes pueden poner doble palito en todo, las líneas verticales, pero yo voy a hacer de uno solo, ¿sí? Eso va al gusto de cada uno. ¿Por qué yo pongo doble palito en la parte de las puntas o los laterales? Porque cuando vamos tejiendo, ¿sí? Venimos tejiendo y cuando pegamos la vueltita, el tejido nos tiende a cerrarse, ¿sí? Porque uno va presionando el tejido, ¿sí? Y eso hay que tener mucho cuidado, porque después esta base no nos va a combinar con la base que tenemos de nuestro molde. Así que siempre teniendo mucho cuidado de que estos laterales siempre vayan derechito y que no se vaya cerrando nuestro tejido, ¿no? Sino que vaya derechito. Una ayuda que les puede servir para que estos laterales siempre vayan derechito es poner una aguja de tejer en cada lado, ¿sí? Ustedes lo ponen de este lado y luego vienen los dos palitos, siempre del lado de afuera las agujas. Lo pegan, lo agarran también con la cinta y cuando envuelven las tres cosas juntas, ¿no? La aguja de tejer y los dos palitos. Cuando ustedes sacan la aguja les va a quedar un lugarcito y ustedes pueden acomodar el palito. Yo no lo voy a hacer porque bueno, estoy acostumbrada a hacerlo así y tener cuidado a la medida que voy tejiendo, ¿no? Siempre me voy guiando por la línea vertical que tengo de este lado, de este costadito. Pero ustedes también pueden usar palito de brochet o dos agujas en cada lado, una sola, ¿no? Una de acá y una de este otro lado. Y así van a ir tejiendo. Otra cosa que vamos a ver es cómo poner los palitos de forma horizontal, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo. Yo voy a utilizar solamente una, les voy a explicar las dos, pero yo siempre uso una porque para mí queda el tejido más prolijo de la forma en que lo voy a hacer ahora. Así que bueno, básicamente lo que vamos a hacer es agarrar uno de nuestros palitos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es primeramente colocar este palito así, vamos a tejerlo y lo vamos a dejar así recto, ¿sí? Vamos a respetar nuestra primera línea horizontal que tenemos. Así que lo que vamos a hacer es empezar nuestro tejido por arriba, ¿sí? Por arriba vamos a dejar este pedacito así, ¿sí? Vamos a marcar acá porque ya acá va por abajo. El tejido es común, ¿sí? Uno por arriba, otro por abajo, y ustedes van a ir respetando la línea que tienen horizontal. Así que vamos a ir tejiendo de esta manera, ¿sí? Como ustedes pueden ver, de esta manera, ahí, muy bien. Y acá nos tocaría abajo. Bien, ahí está. Ustedes van a ubicar bien, que estén en la línea horizontal, bien derechito, ¿sí? Ahí está.
Muy bien. Una vez bien prolijito, este palito nos va a quedar de esta manera, no lo vamos a tocar, porque ya empezaría nuestro primer palito horizontal. Cada vez que nosotros lleguemos a una línea horizontal, vamos a dejar nuestro palito a lo largo, ¿no? A veces puede subir un poquito, subir abajo, porque a veces los palitos son más anchos o un poquito más finitos, y a veces no les, cuando ustedes van tejiendo por ahí, les va a tocar arriba o abajo el de la línea horizontal. Así que mucho por la línea horizontal no se vaya guiando, ¿sí? Puede ser que sí les vaya combinando justo, o puede ser que no, ¿no? Porque hay palitos que por ahí nos salen un poquito más anchos o un poquito más finos, entonces varían unos centímetros, pero a lo largo se va a notar la diferencia, ¿no? Entonces yo como me guío para que vayan los palitos cada 2 centímetros. Como ustedes pueden ver, vamos a agarrar otro palito, vamos a comenzar otra vez el tejido, y lo que vamos a hacer es cortar, ¿no? nuestro palito para que quede recto. Lo vamos a aplastar un poquito, y como empezamos acá por arriba, ¿sí? Nuestro palito, el siguiente va a ir por debajo, ¿sí? Ustedes lo van a colocar bien ahí, que no se vea, y bien junto al palito este. Así que acá vamos a ir intercambiando el tejido, ¿sí? Así que por abajo, acá queda por arriba y este por debajo. Acuérdense que las primeras vueltas es un poquito el tejido un poquito difícil, pero luego solo el tejido se va a ir acomodando. Así que ustedes van a hacer así, lo van a ubicar muy bien. No es necesario que aplasten, yo no soy de aplastar los tejidos, así que si los palitos los tienen bien hechos, no es necesario que ustedes lo aplasten, ¿no? Para que les quede, pues si no les va a quedar liso, ¿no? Como si fueran, en vez de palitos, como láminas, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer acá, pero acá, ¿qué pasa? No vamos a dejar nuestro palito a lo largo, vamos a seguir nuestro tejido. Esto es por arriba, así que vamos a aplastar un poquito acá, porque acá es donde vamos a girar, y es acá donde tenemos que tener cuidado de que nuestro palito no se nos desvíe, ¿no? Sino respetar la línea que tenemos horizontal, ¿sí? Así que vamos a aplastar acá, vamos a girar, pero no tanto, no vamos a presionar tanto. Primeramente vamos a ubicar este doblez en el lugar donde corresponde. Ahí, de esta manera. Entonces vamos a respetar, ahí está, que el palito vaya derecho, y acá continuamos el tejido. Así que si acá está por debajo, esto sigue por arriba. Acuérdense que las uniones, cuando nos toque por debajo, vamos a hacer el cambio del palito, y esta unión del palito con el otro va a quedar por debajo del tejido. Así que este queda por arriba y acá por abajo, y acá haríamos un corte, porque acá haría por arriba y acá por abajo, y nos queda muy cortito. Así que lo vamos a hacer un poco antes. Así que cortamos y conectamos otro palito y seguimos el tejido.
yo ya he avanzado un poquito en el tejido. Ustedes cuando vayan al tejido van a notar que van a estar por llegar, ¿no?, en la siguiente línea horizontal, pero a veces yo mucho no me guío por estas líneas. Al principio sí va a ir coincidiendo, pero a la altura no nos va a coincidir tanto, ¿no? Entonces lo que yo me guío es que cada dos vueltitas, tiene que haber dos vueltas acá y dos vueltas de este lado, y ahí, ¿sí?, cuando yo vengo, fíjense que ustedes, yo vengo con el tejido y acá voy a formar la segunda vueltita. Cuando vengo el tejido, ¿sí?, acá ya lo dejo el palito largo, o sea que acá yo cortaría y agregaría otro palito nuevo, y ese palito nuevo lo voy a dejar a lo largo, ¿sí? Cuando lo dejamos a lo largo, y acá también vamos a dejar un pedacito largo y empezamos el tejido nuevamente, ¿sí? Así que yo voy a pasar a hacer eso para que ustedes lo puedan ver. Ahí está, como pueden ver, yo ya lo dejé, les va a quedar este largor. Ustedes después pueden cortarlo, ¿sí?, la altura de la caja. Estos palitos después se suben para arriba para poder tejer. También vamos a ver que, porque los palitos que nos queden así, cuando levantemos nos va a quedar ese hueco. Y vamos a aprender a ver cómo se hace para que no nos quede ese hueco, sino que suba desde ahí, ¿no? Así que este palito lo vamos a dejar ahí, y lo que vamos a hacer ahora es agarrar otro palito nuevamente, ¿sí?, y acá tenemos dos vueltitas y ya dejamos el palito, y acá tenemos que hacer lo mismo, tenemos dos vueltitas, y lo que vamos a hacer es dejar el palito largo, ¿sí?, y empezamos el tejido desde acá. Esto lo dejamos a lo largo, entonces nos va a quedar, vamos a suponer que venimos tejiendo ahí, nos va a quedar los dos palitos, las dos vueltas, ¿sí?, iguales, y los dos palitos a lo largo, y así ustedes van a ir repitiendo a lo largo de su base, ¿no?, de la canasta que vayan a realizar. Así que yo voy a dejar este pedacito. Si acá tenemos arriba, entonces tenemos que acá pasar por abajo, entonces acá lo vamos a dejar arriba. Ahí está. Así que ustedes lo van a tejer. Yo voy a cortar, voy a agregar un palito, y acá sí vamos a continuar el tejido. Vamos a repetir de vuelta esto, dos vueltitas, que después del palito largo que nos queden dos vueltas, y luego sí ya dejamos otra vez el palito largo, ¿no?, de un lado como del otro, ¿sí? Así ustedes van a ir repitiendo a lo largo del tejido. Yo lo voy a adelantar, ¿sí?, hasta donde es mi base. Voy a seguir tejiendo, no lo voy a filmar porque bueno, se va a hacer muy largo el video, pero ustedes pueden parar en esta parte, ¿sí?, y lo van repitiendo a lo largo de su canasta, ¿no? Así que bueno, cuando yo lo termine hasta allá, volvemos y vemos cómo continuamos. Bueno, como pueden ver, ya he llegado hasta la altura de lo que tengo de mi base de cartón. Ustedes traten de, por favor, si ustedes empezaron con uno así, ¿no?, con el primero que lo pusimos solo, al terminar también tienen que terminar así, de la misma manera, ¿sí? Ustedes les van calculando los centímetros. Como ustedes pueden ver, cada dos vueltitas agregamos un palito, ¿sí? Cada dos vueltas un palito, dos vueltas y otro palito. Así que de esta manera van a tener los 2 centímetros que necesitamos de cada lado, de palito a palito, ¿no?
Así que bueno, ya estaría listo como para comenzar y levantar los palitos hacia arriba. Eso es lo que les voy a pasar a mostrar ahora, porque hay que sostener este palito que nos queda arriba. Si nosotros lo levantamos, quedaría este hueco, ¿no? Y no podríamos levantarlo. Así que vamos a hacer siempre, para cuando vamos a hacer una base cuadrada o rectangular, lo que vamos a hacer es una vuelta de una cuerda simple, ¿sí? Ustedes saben cuál es la cuerda, ¿no? Una vueltita vamos a darle, y lleva en las esquinas lleva un nudito, porque lo que vamos a hacer es estirar este palito junto con este, ¿sí? Le vamos a hacer una marca después. Ahora yo, porque tengo una sola mano trabajando, la otra estoy sosteniendo la cámara para que ustedes puedan ver, pero estos dos los juntaríamos en la esquina así, y cuando venimos con el punto cuerda hacemos un nudito y seguimos el tejido. No se preocupen que ahora voy a pasar a mostrar cómo se hace este nudo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer voy a pegar dos palitos, ¿sí? Un palito acá y otro palito acá, y voy a empezar el punto cuerda, voy a avanzarlo, ¿sí? Y cuando esté por acá y llegue a esta esquina, ahí les paso a mostrar a ustedes cómo hacemos esta esquina, ¿no? Para que el video no se me haga muy largo. Así que cuando yo teja un poquito y llegue más o menos a la mitad, volvemos de vuelta y ustedes lo pueden ver cómo se hace, ¿no? Así que esta esquina, cuando vean ustedes este nudito, ustedes lo repiten en las 4 esquinas que tenemos de la canasta, ¿no? Y bueno, cuando pasemos ahí sería la recta final de este video, ¿no? Vamos a hacer ese punto cuerda para sostener los palitos y también sostener los palitos que vendrían a ser de la esquina, ¿sí? Así que bueno, yo cuando tenga avanzadito volvemos de vuelta. Bueno, como verán, ya he empezado el punto cuerda. Ustedes van a colocar el palito de manera que se vea bien, porque acuérdense que este es nuestro fondo de la canasta, así que se tiene que ver bien de este lado y bien del otro lado, del lado de afuera, ¿no? Así que ustedes van a colocar los palitos de la mejor manera, ¿sí? Que ustedes logren siempre más prolijo lo que más puedan. Van a empezar el punto cuerda y van a hacer este nudo en las esquinas, ¿sí? Como pueden ver, se mantiene bien rectángulo o bien cuadrado, ¿no? Siempre y cuando ustedes hayan hecho que los laterales siempre se mantengan derechitos. Si no, si les sale torcido, bueno, les va a quedar desprolijo, les va a quedar abierto, porque cuando hagan el punto cuerda de este lado van a arrancar bien, pero de acá se va achicando, ¿no? Se va desviando. Entonces siempre tejiendo despacio, con tranquilidad, van a lograr a que salga un cuadrado perfecto, ¿sí? Vamos a aprender a hacer este nudo, que es lo que hago yo, para ya hacer bien los palitos y fijar bien los palitos de base, ¿no? Este punto cuerda es muy necesario porque así sostenemos los palitos que nos quedan arriba, ¿no? Que cuando lo levantamos, así como de este lado, cuando lo levantamos nos quedaba el hueco, ¿no? Nos queda ese hueco, ¿ves? Entonces el punto cuerda lo sostiene y queda fijo, ¿sí? Y también queda fijo, sostenemos bien los palitos de la esquina, ¿sí? Este nudo lo vamos a repetir a lo largo del tejido, porque vamos a aprender en el siguiente video, ¿sí? En el próximo video vamos a aprender a cómo hacer que nuestras esquinas queden 90 grados, ¿sí? Bien esquina. Y lo vamos a comparar a estas esquinas, las vamos a comparar con el video del jarrón que hicimos. ¿Se acuerdan del video anterior? Las esquinas fue un tejido normal, ¿sí? Como venimos, así tejimos. Este no, este lleva como un nudito, así que nos va a ayudar a que la canasta sea bien cuadrada. Así que yo me voy a acomodar ahora para que ustedes puedan ver cómo hago en estas esquinas, ¿no? Cómo hago que estas esquinas queden prolijas. Pero es muy necesario que hagan este punto cuerda para que quede la base bien prolija, ¿sí? Así que yo voy a girar, lo voy a girar para que ustedes lo vean desde mi lado. Ahí venimos así. Disculpen que voy a apoyar la cámara para que ustedes puedan verlo bien de cerquita,
¿sí? Vamos a ubicarlo ahí. Ahí está. Espero que ustedes lo puedan observar bien, que no se me caiga nada. Así que bueno, venimos tejiendo, ¿sí? Cuando llegamos a la esquina, antes de tejer, cuando tenemos antes de tejer vamos a desviar nuestros palitos, ¿sí? Vamos a desviarlo, apretarlo, y también lo vamos a ayudar, ¿sí? Cuando ustedes lo marcan bien, con paciencia, tranquilos, no se desesperen. Cuando ustedes marcan bien, ahí aprovechan a hacer el nudito. Bueno, una vez bien marcado, bien sostenido, ¿sí? Las esquinas, también lo vamos a tejer normalmente el punto cuerda. Vamos a agarrarlo. Ahí, ¿sí? Una vez que lo sostenemos, queda acá afuera, ¿sí? No sé si lo pueden lograr. Queda afuera. Y el que tenemos, el de atrás, le vamos a dar una vueltita. Miren, ¿ves? El de atrás le vamos a dar una vueltita y bajamos para abajo, ahí, hacia, bien acá, ¿sí? Bien ahí, hacia ese palito. Y lo vamos a mandar detrás de este palito, ¿sí? Del tejido. Tengan paciencia. Con paciencia lo van a lograr, ¿sí? Esto es muy tranquilo. Como cestería. Como todo lo que es cestería, ¿no? Siempre con tranquilidad. Y así ya formamos bien este esquinero, ¿sí? Tejen normal y también lo tejen normal, ¿sí? Y así van haciendo el tejido. Como pueden ver, se marcó bien la punta y tenemos bien un cuadrado, ¿no? Un 90 grados, podemos decir. Y ya marcamos y ya tenemos los palitos de la esquina, ¿sí? Por eso le puse también doble, ¿no? Nos ayuda a que el tejido venga recto, y también después lo desviamos a los dos, el último que tejimos más el segundo palito, los desviamos los dos y ya tenemos el esquinero, ¿sí? Yo ahora lo voy a terminar, ¿sí? Lo voy a terminar hasta acá. Vamos a llegar hasta donde empezamos y lo vamos a dejar acá. Así que yo lo voy a terminar y se los voy a pasar a mostrar completo de un lado y del lado de abajo, ¿sí? Así que bueno, cuando lo complete volvemos de vuelta. Bueno, como pueden ver, ya he terminado. Así nos quedaría esta base de forma cuadrada, tejida con papel, con palitos de papel. Bueno, si lo hacen de esta manera les va a salir muy lindo, muy prolijo. Podemos ver de este lado y podemos ver del otro lado, la parte de atrás. También tiene que quedarnos de la mejor manera posible, muy prolijo. Fijarse bien las uniones, que queden lo más disimulado que ustedes puedan lograr. Así nos quedaría del lado de atrás, ¿no? Y sería del lado el fondo de nuestra canasta. Esta canasta va a tener 3 partes, ¿sí? Porque la próxima vamos a ver, bueno, cómo levantamos los palitos para arriba. Vamos a hacer una cuerda, ¿sí? Una cuerda de 4 palitos. Vamos a tejer con 4 palitos. Vamos a aprender todo eso en la próxima. Y vamos a hacer un color en degradé, ¿no? Como ya había mencionado, empiezo con color azul y termino arriba como si fuera un verde pastel. Así que vamos a ver cómo se pintan los palitos para que se haga ese color en degradé. Y ustedes lo pueden repetir en con cualquier color, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado. Este fue el video de hoy, ¿no? La clase de aprender esta base. Si es la primera vez que estás en mi canal, no te olvides de suscribirte, de activar también la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cuando subo un video nuevo, ¿no? Y bueno, si te gustó también este video, esta clase, no olvides darle también un me gusta, un like, como todos dicen. Me gusta más decir un me gusta. Así que también va a ser bienvenido. Y bueno, si también querés comentar, hacer algún comentario, una pregunta, dudas,
de las que ustedes quieran, ¿no? O necesiten saber, no duden también de preguntar en la parte de abajo de los comentarios. Así que bueno, como también se mostró más al principio, me pueden seguir también en las redes sociales, en Instagram, como Cestería con Periódico, y en Facebook también con el mismo nombre, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los suscriptores que están en mi canal, que siempre ven mi video. Muchas gracias por siempre acompañarme, y también muchas gracias a todos aquellos que estén viendo por primera vez este video. Bueno, terminando, espero que les guste, que les haya servido, y bueno, nos vemos próximamente en el próximo video de la continuación de esta canasta, ¿sí? Muchas gracias a todos, un beso grande y bueno, nos vemos en la próxima.